Me da muchísimo gusto estar aquí con usted. Gracias por haberse conectado y también yo le invito para que comparta con todos sus amigos, conocidos, familiares esta meditación, este análisis de la obra del Espíritu Santo. Lo hemos venido viendo ya por varias semanas y todo el mes de junio queremos continuar estudiando sobre la persona del Espíritu Santo, sobre la divinidad del Espíritu Santo, sobre la obra del Espíritu Santo, y ahora estamos considerando los dones del Espíritu Santo y que hay una clasificación. Podemos clasificar los dones del Espíritu Santo. Estamos concretándonos a 1 Corintios 12, donde se nos habla de 9 dones, pero hay más dones, pero estamos considerando estos 9 que están en este capítulo 12 de 1 de Corintios. Y mire, déjeme decirle que hay por lo menos 3 clasificaciones de dones. Dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Podemos clasificar los dones de revelación a palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Los dones de poder podemos mencionar el don de fe, don de sanidades y don de milagros. Y luego la clasificación de dones de inspiración, podemos decir profecía, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Así que entonces, la primera clasificación es la de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Mire, cuando hablamos de palabra de ciencia, yo entiendo ciencia como conocimiento y sabiduría como aplicación de aquel conocimiento. Entonces, no estamos hablando de ciencia en lo general, pero estamos hablando de ciencia en el ámbito de lo espiritual, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con la iglesia, de nuestra relación con todos aquellos hijos de Dios, quienes han entregado su vida al Señor Jesucristo y han sido transformados por el poder de Dios y vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, palabra de ciencia tiene que ver con el entendimiento, entre otras cosas, el entendimiento de las Sagradas Escrituras, palabra de ciencia y palabra para entender las situaciones que nos rodean. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es decir, cuando nosotros echamos mano del don de ciencia, entonces podemos conocer por el Espíritu Santo lo que otros no han conocido o lo que nosotros mismos por nuestra propia condición humana no podemos conocer. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, hay muchas porciones bíblicas que nos es difícil entender, pero echando mano del don de ciencia podemos entender qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Podemos entender también las situaciones que nos rodean en cuanto a los problemas familiares, en cuanto a los problemas de depresión, de la situación que se vive actualmente en el mundo, en la ciudad donde vivimos, en la iglesia donde estamos. Podemos entender muchas cosas con la palabra de ciencia. Pero viene la palabra de sabiduría. Una cosa es entender la situación o entender las Sagradas Escrituras y otra cosa es la aplicación de ese conocimiento a nosotros mismos, a los demás, en la vida diaria, en el ámbito que nos rodea. Entonces,
Ciencia es conocimiento, mientras que sabiduría es la aplicación de esos conocimientos, la aplicación oportuna, adecuada y espiritual de esos conocimientos. Le pongo un ejemplo. El Señor puede ayudarle a alguien que estudia mucho la palabra del Señor para ser un erudito, tener palabra de ciencia y entender muchas cosas. Pero resulta que ese erudito no aplica adecuadamente eso que ha aprendido. Entonces solamente tiene la palabra de ciencia, pero no la palabra de sabiduría. En cambio, hay algunos que entienden las situaciones y además aplican el consejo oportuno, adecuado y espiritual de acuerdo a aquella situación. No estoy hablando, por ejemplo, de penetrar en el mundo de la psicología, en el mundo de la psiquiatría. No. Estoy hablando para entender la condición de las personas, para entender la situación de los problemas que se suscitan, pero luego tener la palabra adecuada para ayudar en la solución de esos problemas. ¿Cuántos problemas matrimoniales hay? Muchísimos problemas matrimoniales. Y no solamente problemas matrimoniales, problemas de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Y es cierto que vivimos esa experiencia muy dura, muy difícil de esa barrera generacional, que los padres no entienden a los hijos, pero los hijos también no entienden a los padres. Y cómo necesitamos la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría para poder entender a los hijos y para que los hijos nos entiendan a nosotros. Yo a veces lo he ilustrado de esto. En este tiempo se está usando mucho, los jóvenes usan mucho los pantalones rotos. Inclusive me platican que son más caros comprar pantalones rotos que comprar pantalones que no lo están. Y yo digo, ¿pero por qué les gusta traer pantalones rotos? Si cuando yo fui joven, cuando yo fui niño, era una vergüenza traer un pantalón roto, pero ahora no, ahora quieren lucir un pantalón roto. No lo entiendo. ¿Qué necesito? El auxilio del Espíritu Santo, la palabra de ciencia para entender a aquel joven, para usar esa ropa, para entender a aquel niño para usar esa tableta, ese teléfono, para entender al mundo que me rodea. Pero luego necesito también la palabra de sabiduría para que, como creyente en Cristo Jesús, y en mi caso como pastor, entregar la palabra adecuada, oportuna y espiritual para dirigir a esos jóvenes, para dirigir a esos creyentes en el camino del Señor de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Entonces el Señor me hará sentir que quizá no es tan importante que traigan esos pantalones rotos. Hay otras cosas más importantes respecto de su alma, respecto de su espíritu, respecto de su nivel espiritual de ese joven, de esa joven, y que el Señor nos dé la palabra de ciencia para conocer y luego la palabra de sabiduría para entregar el consejo que auxilie a todos aquellos que nos rodean. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para echar mano de esos dones, pero para aplicarlos adecuadamente. ¿Quiere hacerlo? Vamos a hacerlo. Padre nuestro, venimos una vez más ante tu presencia rogándote que nos auxilies para echar mano de esos dones del Espíritu Santo, pero también, Señor, para aplicar esos dones a nosotros mismos, a la iglesia a donde nos congregamos, a la comunidad que nos rodea. Señor, que podamos ser de bendición a todas aquellas personas con las que tenemos contacto por medio del don de ciencia
y el don de sabiduría. En tus manos nos estamos encomendando. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Hay otro don muy interesante que pertenece a esta clasificación de revelación, y es el discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? El día de mañana a las 7 de la noche lo consideramos por Facebook Iglesia de la Trinidad. Hasta mañana, Dios mediante.